Ya estamos en contacto con Carlos Pisolito, al que le damos los muy buenos días. Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Carlos, primero me gustaría preguntarle, ¿usted es ex coronel del Ejército Argentino? Sí, soy coronel retirado del Ejército Argentino, efectivamente. Ajá, bien. ¿Y cuántos años estuvo allí en las Fuerzas Armadas? Sí, cerca de 40 años. Bien, bien. Bueno, quiere decir que usted es un militar, digamos, porque ha transitado la mayor parte de su existencia en el ámbito de las Fuerzas Armadas y habrá tenido una formación que tiene que ver con la geopolítica, supongo, ¿verdad? Sí, se puede suponer así, de esa manera. Bien, bien. Bueno, yo tengo dos ámbitos de preguntas para hacerle. Uno tiene que ver con un problema que es general porque es internacional, que es el problema del narcotráfico, que son redes internacionales que tienen no solo vínculos al interior digamos, de las bandas de narcotraficantes, sino que tienen vínculos muchas veces con organismos de seguridad, con política, con la justicia, con las finanzas e incluso con supuestas instituciones de los Estados Unidos como la DEA dedicadas a combatir el narcotráfico, que muchos sospechan que están muy lejos de eso. Cuando se habla de combatir el narcotráfico, ¿se habla de un criterio correcto para poder, digamos, hacer retroceder este flagelo que azota a la sociedad? Mira, vos lo has mencionado muy bien en tu introducción. Es un tema muy complejo. Obviamente afecta a todas las aristas de la actividad humana y como tal exige una aproximación interdisciplinaria. Sería un error creer que el narcotráfico es solamente un problema policial. Ya grandes literatos, me voy a referir concretamente a Aldous Huxley en su libro Un Mundo Feliz, él anticipa a la droga no como un elemento de libertad, como muchas veces se nos presenta, sino como un elemento de control social, con dos circuitos de droga, una droga de alta calidad para las élites y una droga de baja calidad destinada al control social de las masas. A partir de ahí, ¿qué te puedo decir? Es que estamos en un fenómeno que afecta a todas las aristas de la vida. Yo como militar y como servidor de un Estado nacional, no puedo quedar al margen de ese problema, haciendo la salvedad que no soy el único que me tengo que ocupar de ese problema. Sí, sí. Da la impresión de que en aquellos lugares donde se ha mejorado la situación es en los que justamente han hecho un abordaje interdisciplinario de esta materia, de manera de entrar en los barrios con cuestiones deportivas, culturales, educativas, recreativas, sanitarias, de mejor calidad habitacional. Lo que está pasando en la Argentina y en particular en Rosario, ¿se podría abordar de esa manera o ya estamos frente a un fenómeno que está demasiado desatado, demasiado organizado y que esas herramientas no alcanzarían para justamente hacerlo retroceder? No, mira, desde mi apreciación estamos muy a tiempo. Nosotros estamos muy lejos de ser México, de ser Colombia o incluso de ser Brasil. La Argentina, por un lado, no tiene carteles, excepto si vos mencionás Rosario, habría una incipiente cartelización, pero con las acciones que vos mencionás, acá básicamente el que se tiene que involucrar es el Estado y la sociedad. En la medida que el Estado se haga presente, combatiendo la pobreza, el analfabetismo, con buenos planes de salud, con recuperación de adictos, obviamente no va a desaparecer, porque es un flagelo donde lo más importante es la libertad y la voluntad humana, pero obviamente va a disminuir y va a dejar de tener la magnitud que tiene en los países que yo te he mencionado. Claro. No, la Argentina no está tan mal, por más que todo lo que suceda sea alarmante y nos llame mucho la atención.
El problema de Rosario, lo mismo que en Mendoza, es un problema geográfico, geopolítico. Rosario, donde se encuentra ubicada, que es la terminal o la cabeza de la hidrovía, es por donde pasa la droga. No es culpa de los rosarinos, no es culpa de Rosario. Es atribuible a su ubicación geográfica. Si, por ejemplo, el Estado controlara la libre navegabilidad de esos ríos, bueno, ya tendríamos algo a favor. Claro. Ese es digamos, un lugar donde no solo va al consumo interno la droga, sino que también va al mercado internacional, ¿verdad? Exacto, por eso yo te mencionaba los dos circuitos. El narcomenudeo, que es lo que sale en la televisión, es lo que sale en los medios, que es lo más chocante, no es lo importante. Vos lo mencionaste en tu introducción cuando hablaste de lo financiero, cuando hablaste de lo comercial. Bueno, el narcotráfico no podría existir si no es a través de su colusión o de su cohabitación con los grandes sistemas financieros. Vos lo mencionaste, y estoy totalmente de acuerdo. La DEA no combate el narcotráfico, mantiene el sobreprecio, mantiene los precios, es decir, combate la superproducción. En la medida que nosotros entendamos esto, el modelo son las guerras de opio de China, donde una compañía, que era la Compañía Indias Orientales de origen británico, para ganar dinero, le obliga al pueblo chino, que ya tenía, digamos, ancestralmente ese consumo, masifica el consumo del opio. Bueno, es lo que está sucediendo. El narcotráfico, además de ser un problema social, político, y si querés militar, es un problema económico. Es una empresa altamente rentable. En la medida que yo pueda manejar los flujos financieros, conocer su origen, conocer quiénes los manejan, y bueno, voy a estar ayudando mucho más que si yo saco dealers de la calle. Claro. Quiere decir que habría que abordarlo justamente de manera interdisciplinaria y en una diagonal que no signifique el combate, que lo hemos visto en México, usted lo mencionaba, pero en México se había involucrado, y en Colombia se involucraron las Fuerzas Armadas, y la verdad que resultó en un fracaso rotundo. Sí, pero hay que ver, mira, que todos los países del mundo, todos, tal vez con la excepción de la Argentina, usan sus Fuerzas Armadas en cuestiones internas, porque es como el gabinete del mecánico o la valija del cirujano. Yo tengo una cantidad de herramientas. No todos son clavos y no siempre tengo que usar el martillo. Pero yo he estado, que estoy bajo el asedio de estos actores no tradicionales, como son los narcotraficantes, el bandolerismo, las grandes organizaciones, los carteles, no puedo desechar ninguna herramienta. Lo que pasa es que la tengo que usar con sabiduría, la tengo que usar con prudencia. Por ejemplo, para citar un buen ejemplo, vos citaste dos malos ejemplos, estoy de acuerdo, Colombia y México son desastrosos el empleo de las Fuerzas Armadas, Brasil no. Por ejemplo, Brasil, ya en la época de Lula, te estoy hablando varias presidencias para atrás, él lleva a las Fuerzas Armadas de Brasil a la favela, pero lo hace en una forma, por llamarlo de alguna manera, inteligente. Es el modelo que un poco nosotros hicimos en Haití, descartando el modelo norteamericano, que no funciona, el modelo mexicano y el modelo colombiano, sino el modelo brasileño, que es un modelo sudamericano, que justamente reivindica la integralidad y reivindica un principio fundamental en esto, que es el mínimo empleo de la violencia. Claro. Sí, sí. Y en Haití específicamente, ¿qué es lo que se hizo, Juan Carlos? A mí me tocó, porque ya era coronel, ya era un tipo viejo, instruir. Nosotros, mi instituto, que era el Centro de Adiestramiento de Fuerzas de Paz, Calcopas, instruimos a 6 batallones argentinos. El primero fue, digamos, prácticamente desnudo, porque íbamos a un conflicto que no conocíamos. Tuvimos la suerte de trabajar con los brasileños, ellos nos transmitieron sus experiencias, tuvimos que elaborar los manuales, la doctrina, los libros, y después de casi 12 años que estuvo la Argentina, nos fuimos con la frente alta, sin haber producido ninguna muerte, ningún incidente excesivamente grave, y con el cariño de los haitianos. Eso habla muy bien del trabajo que se realizó en un ambiente de altísima volatilidad. Es decir, vos me hablas de Rosario, debe ser difícil la situación de Rosario.
pero al lado de Haití es París. Es decir, Haití es el país más pobre del mundo, con tremendos problemas raciales, culturales. Bueno, vos lo habrás visto, asesinaron hace poco tiempo a su presidente, un grupo sí, de mercenarios colombianos. Es decir, pese a la rudeza de ese ambiente, los argentinos, los brasileños, los chilenos nos adaptamos rápidamente y no logramos solucionar el problema, porque el problema de Haití lo tienen que solucionar los haitianos, no lo puede hacer ningún agente externo, pero por lo menos no nos echaron a patada. No sé si con esto respondo un poco a tu pregunta. Sí, perfectamente. Bueno, te cambio un poco de tema aprovechando tu carácter de militar y de conocedor del mundo. Me gustaría que nos dieras tu punto de vista respecto de este conflicto que ya tiene muchos años, pero que tuvo un punto culminante el 24 de febrero de este año, cuando la Federación Rusa decide invadir Ucrania. Ya pasaron unos cuantos meses. La semana pasada hubo novedades respecto de algunas regiones en las cuales, por lo menos lo que se dice es que han votado por adherirse a la Federación Rusa. Me gustaría que nos pintaras tu mirada sobre la evolución de ese conflicto. Mira, muy bien vos decís, un largo conflicto. Si el conflicto, obviamente Rusia, Ucrania son países que tienen miles de años de existencia, pero concretamente, para no hacer una historia larga, demasiado larga, esto empieza en el 2014, cuando se produce un golpe de Estado después de una revolución de colores, y el dirigente prorruso que era es reemplazado por lo que son los antecesores del actual Zelensky, y se comienza a meter presión, dinero, asesores militares, para que Ucrania termine integrando la Unión Europea, que no habría mayor problema, e integrando a la OTAN, que sí que plantea un problema de seguridad hacia Rusia. Ante eso, y después de varios episodios de limpieza étnica, donde mueren muchos prorrusos, especialmente los que vivían en el Donbass, Vladimir Putin decide inicialmente, en la fecha que vos mencionás, una operación militar especial. Este nombre no es casual. Él que intentaba con una fuerza, digamos, de bajo perfil, con el mínimo uso de la violencia, restablecer una situación donde protegía a sus connacionales, que eran los que vivían en estas provincias, que habían emitido varias veces su deseo de integrar o reintegrarse a Rusia. En el medio, ¿qué pasa? Aparece Estados Unidos, aparece la OTAN, que insufla una cantidad impresionante de recursos financieros, de armamentos. Hoy, en este momento, lo escuchamos hace pocos días, Putin deja de lado esa operación especial, incorpora esas provincias y le declara la guerra, por decirlo de alguna manera, a la OTAN y indirectamente a los Estados Unidos. Hoy la pelota, para que entienda el oyente, está en manos de los Estados Unidos. Ya el secretario general de la OTAN ha dicho que no va a admitir el ingreso de Ucrania porque eso la colocaría ipso facto en guerra directa con Rusia. Los Estados Unidos, ¿qué está haciendo? Bueno, lo ha dicho Jeffrey Sachs, lo han dicho el propio agente del gobierno polaco. Los Estados Unidos destruyen, sabotean los dos famosos gasoductos, estos que están en el Mar Báltico, el Nord Stream 1 y 2, causando una tremenda zozobra en Europa, que supuestamente es su aliado más cercano, pero hoy sabemos, a través de la crónica periodística, que países como Alemania, como España, como Francia, como Italia, están sufriendo una tremenda crisis, no solamente en sus hogares, que carecen, ahora que viene el invierno, de gas para calefaccionarse, su industria petroquímica, no tienen gas. Entonces, uno se pregunta cómo sigue la película. Es muy difícil saberlo. Reitero, Rusia ha declarado la guerra, la OTAN le ha dicho que no, más allá que sigue apoyando a las fuerzas ucranianas, y queda por ver qué es lo que va a hacer Estados Unidos, que para todos los que seguimos el problema es una gran incógnita.
Sí, te voy a hacer una pregunta un poco particular, pero que la saco voy a leer lo que vos escribiste. Vos decís que le resulta difícil interpretar al Lego las marchas y contramarchas de la guerra de maniobras. No las entendió Hitler en su momento, ni las entiende la NATO y Zelensky ahora. El objetivo no es mantener terreno per se, sino desarticular los planes del enemigo e infligirle daños. ¿Vos qué te estás refiriendo con esto? ¿A lo que se llamó la contraofensiva de Ucrania y la recuperación de territorio por parte del gobierno de Kiev? Así es, mira, hay un cierto prejuicio occidental en despreciar todo lo ruso. Yo creo que eso se basa en la ignorancia y en una campaña de propaganda. Ahora, para nosotros, los estudiosos de la historia militar, todos recordamos ese potente ejército que era la Wehrmacht, que va a invadir con 1,5 millones de hombres Rusia, nos acordamos, si lo hemos leído todo, sí. Va a llegar prácticamente a las afueras de las principales ciudades, de Leningrado, de Moscú, de Stalingrado, pero los rusos se van a recuperar y van a, como todos sabemos, terminar en la Cancillería de Berlín, en donde se había suicidado Hitler. Es decir, ellos lograron en algún momento de su historia dominar esto que se llama guerra de maniobra. ¿Qué es la guerra de maniobra? Es el uso combinado de eso que uno a veces ve por televisión o por YouTube, los ataques aéreos, la artillería, los tanques, la infantería mecanizada. Bueno, ellos en eso son maestros. Y esto, por eso puse yo para el Lego, la finalidad de esta guerra no es conquistar terreno. La finalidad de esta guerra es destruir, desarticular a tu enemigo. Y es lo que dijo Putin en sus inicios. Él iba a la guerra por 2 motivos. Desmilitarizar Ucrania. Ucrania está totalmente desmilitarizada en el sentido que carece de elementos para amenazar a Rusia. Y desnazificar. Esto es más difícil de concretar. Desnazificar Ucrania. No sé si con eso queda más o menos claro. Sí, yo creo que está claro lo que querés decir, de manera tal que para la Federación Rusa el hecho de que una contraofensiva haya recuperado una parte del terreno no es el fondo de la cuestión, ni es lo estratégico, ni es el objetivo último, porque en algún momento los medios de comunicación de Occidente plantearon que en realidad lo que quería Rusia era invadir toda Ucrania, pero da la impresión de que queda claro de que los objetivos se circunscriben a esto que vos estás diciendo y en todo caso ocupar los territorios donde la población es de habla rusa y además tiene una voluntad de pertenencia a la Federación Rusa. ¿Interpreto bien? Sí, mira, yo tengo una duda al respecto. Sí, lo ha interpretado bien y te diría que eso era correcto hasta hace una semana atrás. Lo que yo no sé, porque no conozco los planes de campaña, ni he leído la mente de Putin, a mí me da la impresión, por otras informaciones, Rusia ha movilizado, se habla de 300.000 reservistas, los movimientos ferroviarios, el ejército ruso se maneja mucho con el transporte ferroviario. Lo que yo sé, que es limitado, por supuesto, porque se basa en el secreto militar, grandes contingentes de tropas rusos están saliendo. Rusia es el país más grande del mundo, es una cosa inmensa. Sí. Se están desplazando a lo que se denomina las posiciones de partida, no solamente en Rusia, sino también en Bielorrusia, que está al norte de Ucrania. A mí me da a entender que a partir de este momento hay una nueva guerra, hay nuevos objetivos, que pueden ser, ¿por qué no?, la conquista total de Ucrania. No lo sé. Es una deducción que hago con estas informaciones. Ahora, frente a esto, ¿por qué todo intento de alcanzar una negociación pacífica, por ejemplo, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, o ayer, creo, antes de ayer, de Elon Musk, de Tesla, digamos, uno de los archimillonarios? Sí, lo ubico, sí. ¿Por qué motivo Zelensky rechaza toda chance de terminar en un acuerdo diplomático este diferendo,
cuando se supone que Ucrania podrá resistir todo lo que quiera, pero no tiene capacidad de derrotar a Rusia, por lo menos es lo que entiendo yo. No, estás totalmente acertado. Lo que yo opino es que acá el jugador no es Zelensky, no es Ucrania, acá la guerra es entre Rusia y Estados Unidos. Uh-huh. Lo presumo porque tampoco conozco los planes norteamericanos. El objetivo norteamericano es evitar la pérdida de su hegemonía mundial, que en este momento está seriamente cuestionada, especialmente por China y en segundo lugar por Rusia. El problema que tiene China, que ha logrado, digamos, una supremacía económica, tecnológica prácticamente en todos los ámbitos, o está muy cerca de lograrlo, China no tiene la capacidad militar que sí tiene Rusia. A pesar de que Rusia debe ser la octava, novena economía del mundo, tiene la primer fuerza de misiles nucleares. Entonces, esto digamos que es un juego de A3, es un tercero excluido, donde los Estados Unidos decide parar a China a través de una derrota a Rusia. Bueno, es un juego raro, es un juego indirecto, más se parece a un ajedrez, pero es lo que yo presumo. Es decir, el que no está permitiendo que Ucrania se siente en una mesa de negociaciones, es más, vos me mencionás, Elon Musk está sufriendo una cantidad de ataques tremendos por el simple hecho de haber hecho una propuesta en Twitter, porque no ha hecho más que eso. Sí, claro. Es decir, acá es lo que a mí un poco me da temor. Es decir, veo dos posiciones irreconciliables. Por un lado, Rusia, como lo expresó el presidente Putin, Rusia está luchando ahora no por digamos, las minorías rusas que vivían en su frontera, está luchando por su propia supervivencia. Uh-huh, claro. Y a su vez Estados Unidos no quiere dar marcha atrás, ha tomado medidas que a mi criterio no tienen vuelta, como es la destrucción esta de los gasoductos. Uh-huh. Es decir, que estamos ante un impasse muy, muy difícil. Ayer se hizo pública la noticia un poco espectacular de la salida de este famoso submarino, sí, Novarov, que le llaman el arma del apocalipsis. Y bueno, ya empezamos a transitar campos más cercanos a la ciencia ficción que a la geopolítica. O sea que esto podría en algún momento terminar en un conflicto nuclear, que no sabemos de qué intensidad. Sí, obviamente. Eso es la gran incógnita, el gran peligro. Los conflictos nucleares tienen una sola intensidad, porque no existe la posibilidad que haya un ganador, dado que ambos países, sin descontar que también armas nucleares tiene Francia, tiene China, que tiene Gran Bretaña, pero los que tienen realmente grandes arsenales, arriba de las 5.000, 6.000 cabezas, tienen varias veces la capacidad para aniquilar a su oponente, aún después de haber sido aniquilado. Qué bárbaro. Porque, por ejemplo, este submarino, que nadie sabe dónde está, aunque Rusia desaparezca como una entidad geográfica, tiene la suficiente cantidad de potencia de fuego para arrasar todas las ciudades relativamente grandes y medianas de un país del tamaño de Alemania. Es decir, el daño que puede causar un solo, cuando debe haber más o menos unos 50, 60 submarinos, ya sean norteamericanos o rusos, que están en condiciones, lo que se llama el golpe del día después. Uh-huh. La respuesta posterior. Y todo esto se debería a que Estados Unidos geopolíticamente ha advertido que la unidad de la zona euroasiática, digamos, a través de la ruta de la seda o como se le quiera llamar, generaba un corrimiento del centro de gravedad de la hegemonía mundial. ¿Este podría ser entonces el punto nodal sobre el cual está trabajando Estados Unidos y que nos lleva a esta situación límite? Totalmente. Mira, esto ya fue anticipado por uno de los fundadores de la geopolítica, Hartford Mackinder, que él hablaba de la isla del mundo, el sector núcleo, que justamente era Eurasia. Y él sostenía que cuando hubiera un poder político que uniera lo que es Europa más Asia, dominaría el mundo. Obviamente, los que se iban a oponer a ese dominio, como ha ocurrido históricamente, son las potencias marítimas.
de las cuales las dos más importantes son Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto ya pasó, lo intentó Napoleón, lo intentó Hitler, fracasaron en lograr una unión continental, fueron derrotados por las potencias marítimas, y ahora, bueno, estamos en este tercer gran intento, que como vos bien lo planteás, es así, es decir, hay una lucha por la supremacía mundial, que se libra en no lugares centrales, sino en lugares periféricos, como es el caso de Ucrania. Sí, y ya para ir cerrando por tiempo, porque me encantaría seguir charlando un buen rato, pero digamos, volviendo aquí a la Argentina, por decirlo de alguna manera, nosotros hablábamos hace una horita atrás con alguien de Neuquén que nos hablaba de el intento de instalar una base justamente en Neuquén, muy cerquita de la ciudad de Neuquén, sobre la ruta, muy cerca de Vaca Muerta, por parte de los Estados Unidos, y que la instalación de esa base iba a ser financiada por el Comando Sur, a cargo de la generala Laura Richardson, y también se está hablando que, bueno, con la importancia que tiene la cuenca del río Paraná, bueno, una injerencia por parte de los Estados Unidos en la administración de todos estos recursos hídricos y la posibilidad también de una base en la triple frontera. ¿Podríamos estar sospechando que hay un esmerado cuidado por parte de los Estados Unidos de su patio trasero y en particular de la otrora rebelde Argentina? Mira, sí, la última parte comparto plenamente, la escuché de las declaraciones de la comandante del Comando Sur, eso es totalmente real, ellos están muy preocupados por la presencia china, especialmente con lo que vos has mencionado, la ruta y el cordón de la seda. Dicho esto, que es para tener cuidado y para estar muy alertas, la instalación de bases militares está más cerca de la fantasía que la realidad. Ajá. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, después te hablo si querés de Paraguay, que también conozco, la Argentina tiene una legislación muy dura al respecto y toda instalación, no digo instalación de una base, el ingreso de un contingente militar tiene que ser aprobado por una ley del Congreso. Sí. Con lo cual yo lo descarto. No creo ningún país, tampoco los Estados Unidos, estén en sus planes colocar una base militar en la América del Sur. En el caso paraguayo es un poco diferente, porque Paraguay tradicionalmente ha seguido una política exterior muy diferente a la Argentina. Sin embargo, y dicho esto, lo que yo he podido investigar, que en realidad el gobierno paraguayo no es quien ha solicitado la presencia norteamericana, sino que es una cámara de comerciantes americano-paraguaya, con lo cual se le baja bastante el perfil, y como si esto fuera poco, ya Brasil, en el marco del Mercosur y del Parnasur, han dicho que no, que bajo ningún concepto ellos van a tolerar la ubicación de una base norteamericana en esa parte, como sería próxima a la triple frontera. Ojo, con esto no quiero decir que no hay que estar vigilante, alerta, y que no tengamos recursos naturales, el litio, el gas, el agua, que no sean codiciados por estas personas. Pero yo creo que ellos han desarrollado en estos años mecanismos de penetración o de colonización que no necesitan de lo militar. Ajá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería eso? A ver. Y mirá, vamos a la hidrovía sobre el río Paraná. Sí. De los 30 y pico de puertos que hay en el Gran Rosario, la masa son operadas por empresas multinacionales. Sí. Algunas son holandesas, otras son francesas, norteamericanas y chinas. Es decir, ellos ya están extrayendo lo que quieren. Bueno, vamos al litio. En Jujuy, en Salta, ya las inversiones, tanto chinas como norteamericanas, creo que también alemanas, son muy importantes. Es decir, y lamentablemente, y esto es para otra discusión, la Argentina es un país abierto. Y si yo no tengo que venir acá con una división de Marines para que vos me des el litio, o lo que pasa con nuestras costas, con nuestras reservas pesqueras. Es decir, somos un país, digamos, tan generoso que no tiene prácticamente una alambrada o un obstáculo
para que si vos venís de afuera, yo te pida el documento y no te deje entrar. Es decir, hoy por hoy, y esto me da más dolor decirlo que decir que están por instalar una base militar, no necesitan una base militar. Porque se están llevando todo sin necesidad porque una base militar es algo muy complejo, algo muy costoso, no solamente el punto de vista logístico. Vos imaginate lo que es mantener, porque una base militar tiene que tener unidades militares. Claro. A miles de kilómetros tenés que poner familias, tenés que poner casas, tenés que poner sistemas defensivos. Yo no creo que esté en la intención de los Estados Unidos, ni de China, ni de ningún gran país, poner una base militar en la Argentina. Yo creo que no la necesitan. Bueno, esto te hago la última pregunta de mi parte, pero me gustaría que pronto volvamos a charlar sobre todo lo que tiene que ver con el Atlántico Sur. Me gustaría preguntarte por justamente la base militar que tiene el Reino Unido en Sí. Malvinas. Sí. Es una base militar con, bueno, algunos le atribuyen, yo desconozco absolutamente, pero algunos le Yo atribuyen... estuve ahí, te puedo contar en detalle. Ah, bueno, excelente, a ver. Mirá, sí, los británicos tienen una base militar en Montpellier, que está a unos 60, 70 kilómetros de Puerto Argentino, tiene una gran pista de aterrizaje, tiene 4 búnkers donde tienen 4 casas, tiene un buque oceanográfico, cada tanto los visita una fragata que viene desde las aguas británicas, a veces también un submarino nuclear, después tienen una compañía de comunicaciones, que yo entiendo que la tienen ahí para escucharnos a nosotros, y tienen un sistema de defensa antiaéreo, es decir, militarmente es muy poco, lo cual también es triste, porque ¿qué lectura hago yo desde el punto de vista como experto militar? Ellos con poco nos han asustado. En realidad, lo que hay en Malvinas no es un gran despliegue militar, es lo que ellos consideran suficiente para mantener bajo control a la Argentina. Yo creo que ellos, lo mismo que te decía con las bases, ellos a través del soft power, del poder blando, especialmente son maestros en esto los embajadores, ellos hoy están en una política de seducción hacia la Argentina. Ellos, lo ha dicho su propio embajador, su embajador actualmente, ellos se reúnen con nuestros veteranos, se reúnen con los colectivos LGTB, con cualquiera, porque ellos se han dado cuenta, han superado la etapa militar. Claro. Están logrando el dominio, especialmente nuestra clase dirigente, a través de su complacencia. Es decir, no, lo cual a mí me da el dolor de decir que ellos han elegido comprarnos en vez de combatirnos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Carlos Pizzolito, coronel, retirado del ejército argentino. Desde ya muchísimas gracias y seguramente lo volveremos a molestar dentro de no mucho tiempo porque la conversación ha sido de altísimo interés y creo que quedaron muchas cosas en el tintero como para preguntarle, así que le mandamos un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento. Quedo a tu disposición y de toda tu audiencia. Ha sido un placer para mí. Gracias.